Bueno, pues nada, yo quiero dar la bienvenida a todos los asistentes a esta hora. El tema de charla coloquio un poco fue en conjunto, hablando con Manuel y Ana López, o sea, no me atribuyas a mí todo el mérito, porque fue un poco a la hora de prepararlo charla coloquio. ¿Por qué? Porque queremos que sea, van a ofertar sus experiencias en el ámbito de las especies silvestres, cada uno en su país, y queremos que sea algo participativo, o sea, que no sea que Manuel y Ana expongan sus teorías y demás, sino que, por favor, a los asistentes, cualquier duda que tengan, yo anoto y planteamos las dudas y que sea un coloquio intercontinental, transatlántico. Entonces, quedamos ya en la preparación por orden alfabético. Va a empezar el profesor Manuel Lepe, de la Universidad del Valle de Guatemala, va a exponer sus experiencias y 10 minutos ya a continuación va a ser ya la profesora López Beceiro de la Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de Veterinaria también, la que expondrá las suyas desde el punto de vista continental, aquí europeo. Y cualquier duda que ustedes tengan, pues aquí estoy para moderar y que ellos respondan las dudas que puedan tener. Adelante entonces, profesor Lepe. Gracias Cristina y también Agustín y Ana María por organizar esta conversación que vamos a iniciar colocando algunas ideas sobre la mesa, unas ideas básicas y esperamos que los que nos están escuchando puedan pues poner muchas preguntas o muchos cuestionamientos en el chat. Esa es la idea. Mi nombre es Manuel Lepe, trabajo en la Universidad del Valle de Guatemala, en el Centro de Estudios en Salud. Soy investigador de este centro de estudios. Estudié veterinaria, estudié una maestría con un énfasis en medicina de vida silvestre y también estudié un doctorado en medicina de la conservación. Entonces, quiero colocar algunos puntos muy básicos sobre la investigación en vida silvestre. Em, bueno, estamos dentro de esta sombría que es el Doctorado Internacional en Agricultura y Medio Ambiente para el Desarrollo. Y de manera puntual, yo estaba revisando algunas tesis, pero creo que hasta el momento no hay ninguna culminada en lo que es vida silvestre. Entonces creo que esto es bastante conveniente, ¿verdad? Para poner estas cartas sobre la mesa. Y quiero arrancar porque yo sé que la mayoría son tesistas del programa, los que estamos aquí. Y algo importante, pues, es el proceso de la tesis, ¿verdad? Obviamente, ya la tesis en sí presenta varias dificultades, varios procesos, ¿verdad? Como podemos ver aquí en estos memes, ¿verdad? De las versiones infinitas de la tesis final. Entonces, yo quiero mencionar algunas cosas porque trabajar con vida silvestre también presenta algunos retos, además del proceso de tesis. Y estos son algunos de los países que yo entiendo que el programa tiene incidencia, ¿verdad? Como Mozambique, como Brasil, Ecuador, Panamá, Honduras, Guatemala, México, España, ¿verdad? Tal vez se me escapa algún país, ¿verdad? Pido disculpas si es así o ahí en el chat me corrigen. Pero en cada uno de estos países pues hay una biodiversidad distinta y también alguna legislación, por lo menos local, distinta en lo que es las especies silvestres. Entonces voy a hablar un poquito del caso de Guatemala, ¿verdad? Y Ana posteriormente va a hablar un poquito de España. Yo solo presento aquí un poquito las diferencias de la distribución de las áreas protegidas, porque en Guatemala las áreas protegidas están en su mayoría enfocadas en algunos sitios relevantes y la mayoría en el norte del país, en la reserva de la biosfera maya. Y eso es algo bastante interesante que podemos ver a diferencia de España, ¿verdad? Aquí también está Portugal, pero la distribución de las áreas protegidas en el caso de Guatemala es particular, ¿verdad? Y eso es interesante porque estos permisos para trabajar ideas de investigación así, aquí en estos sitios, pues tienen ciertos procesos que son de considerar. En Guatemala, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas da estos permisos, da estas licencias de investigación. En algunos países están fragmentados, ¿verdad? Los permisos están, por ejemplo, unos de áreas protegidas, unos de fauna. En el caso de Guatemala está integrado, ¿verdad? De alguna forma en el Consejo, ¿verdad? Aquí en el CONAP es donde uno
tramita esas licencias de investigación. Pero además de eso, hay algunas particularidades culturales y sociales, ¿verdad? Por ejemplo, aquí comparto una noticia de hace más o menos un año, ¿verdad? Donde, por decirlo así, como retuvieron algunos trabajadores del Consejo Nacional de Áreas Protegidas en una localidad de Guatemala, ¿verdad? Por algunos conflictos sociales. Entonces, y también agentes de DIPRONA, que es la sección de la policía que tiene que ver con la defensa de la naturaleza y el medio ambiente. Entonces, aquí en Guatemala hay una dinámica que, por ejemplo, cuando yo quiero investigar vida silvestre, tengo que pensar a qué sitios puedo ir, ¿verdad? Porque hay algunos lugares donde no puede ser posible el acceso, ¿verdad? Aunque esté el problema que me interesa a mí, yo tengo que considerar estas cosas. Y también comparto una noticia de hace un año, ¿verdad? De una requisa en una cárcel de Guatemala, donde, entre muchas otras cosas que encontraron animales silvestres, ¿verdad? En mapaches, lagartos. Entonces, también es interesante que si uno quiere investigar algunos aspectos de vida silvestre, digamos que hay algunas especies o algunos taxones asociados a grupos que tal vez son grupos antisociales o criminales, y uno debería tener estas consideraciones, ¿verdad? Aunque sea un taxón de interés, digamos que es una contextualización importante en el caso de Guatemala. Seguramente en Honduras es algo similar. Tendríamos que ahí con las preguntas y los comentarios, cómo es esta situación en otros países. Pero el punto que yo quiero aterrizar y que me parece uno de los más básicos en investigación en vida silvestre es lo que presenta aquí Julie Lane y Robbie McDonald, que es la parte de bienestar y buenas prácticas en los estudios de campo de vida silvestre. ¿Qué es lo que sucede? Usualmente nosotros nos interesamos por este modelo que presento aquí. Yo me intereso por una especie, genero una hipótesis y propongo una pregunta, un diseño de investigación para mi tesis doctoral. Por ejemplo, hace unas semanas estuvimos en el campo, en la reserva de la biosfera maya, estuvimos muestreando garrapatas y por la ola de calor que está un poquito aquí, vimos de forma sin capturas, ¿verdad? Pudimos ver una tamandúa, ¿verdad? O que le llaman osos mieleros hormigueros, ¿verdad? Entonces, eso es muy raro ver aquí. Es bien difícil, y cuando uno de veterinario, de tesista ve esto, hay como una ilusión de poder investigar, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en campo, yo quiero investigar tal vez una especie que es carismática, que es simpática, que me atrae, o que pueda haber un tipo de ilusión, como el que estoy presentando el ejemplo en pantalla. Y tal vez la lista roja, ¿verdad? Cuando ya hacemos un poquito más la investigación y nos enfocamos en una especie, nos dice que está en las CONSER, ¿verdad? Que es de preocupación menor para los estudios. Entonces se nos puede dificultar para sugerir una tesis en esta especie, porque cómo lo justifico si tal vez las autoridades no dicen que tiene una amenaza de conservación, ¿verdad? Aunque es importante también mencionar que los listados de la lista roja pueden estar influenciados no siempre por datos duros o datos científicos para la toma de decisión. Pero, por ejemplo, también tomando en cuenta este modelo de especie, yo hice una búsqueda rápida de literatura y solo encontré 44 literaturas con indicadores científicos para esta especie. Entonces, si yo quiero investigar tamandúa mexicana, se me dificulta. Empiezan a haber dificultades, ¿verdad? Y si ya voy a CITES, veo que es CITES índice 3, que lo podemos platicar un poquito más despacio qué es. Entonces esto se me empieza a dificultar porque a nivel internacional es CITES 3, yo tengo que pedir un permiso, y a nivel nacional en la lista de especies amenazadas de Guatemala es categoría 2, que es una categoría en peligro. Eso quiere decir que va a ser un poco más difícil sacar esta licencia en investigación. Entonces, este es el primer escenario, ¿verdad? Como pensamos en una especie para generar nuestra hipótesis y el diseño. Y con lo que quiero ir terminando esta carta sobre la mesa, para ir abriendo la discusión, es el modelo que recomienda Lane y McDonald's, que no es pensar en la especie primero, ¿verdad? Sino pensar en la hipótesis científica que me interesa a mí como investigador en mi tesis doctoral. Entonces, ¿cuál es la hipótesis que quiero trabajar? De esta hipótesis, buscar un modelo animal que se pueda ajustar a mi hipótesis para proceder al diseño del estudio.
Por ejemplo, la hipótesis de la reina roja, ¿verdad? En lo que es con biología evolutiva, eh, Van Balen en el año 73 publicó una serie de artículos donde propuso la idea de la hipótesis de la reina roja, ¿verdad? Que esto sale de Alicia a través del espejo, ¿verdad? Está Alicia en el País de las Maravillas y también está Alicia a través del espejo. Y en Alicia a través del espejo hay una idea bien básica que es cuando la reina roja, creo que todos la ubicamos por las películas, Mm. toma de la mano a Alicia y hace que ella trate de correr como la reina, ¿verdad? Entonces parten en un punto del mapa, ¿verdad? Del paisaje, parten en ese árbol y empiezan a correr. Entonces Alicia empieza a hablarle y la reina roja le dice, cállate, no hables, no pienses, ahorita solo tenemos que correr. Y cuando terminan el recorrido, terminan en el mismo punto, ¿verdad? Entonces Alicia le dice, pero ¿y por qué corrimos tan rápido y estamos en el mismo lugar? Entonces la reina roja le dice, bueno, es que el que no corre como yo corro, en mi reino, yo le quito la cabeza. ¿Verdad? Porque la Reina Roja es un personaje malvado, ¿verdad? Entonces la idea de Van Balen en cuanto a la evolución de las especies es que hay una coevolución entre las especies donde hay competencia y esto da una adaptabilidad en el fitness evolutivo de las especies. Entonces, si yo busco, a diferencia de irme por el oso mielero, ¿verdad? Que vimos que solo había 44 publicaciones, si yo busco la hipótesis de la reina roja, el resultado es totalmente diferente en la literatura. Ya tengo casi 600 publicaciones, que es un background científico mucho más poderoso para plantear una tesis. Y aquí proyecto en qué consiste esa hipótesis, ¿verdad? Por ejemplo, el famoso ejemplo de los conejos y de los zorros, ¿verdad? El conejo tiene que correr más rápido para escapar del zorro. Y el zorro, pues, tiene que correr, pues, más rápido para alcanzar ese conejo. Y esa interacción entre la presa y depredador, o el predador, perdón, hacen que haya una coevolución y en eso consiste la hipótesis de la reina roja. Si yo escojo una hipótesis para mi tesis doctoral, yo puedo sustituir, yo puedo decir, ok, aquí en Guatemala voy a dar un ejemplo muy rápido para ir terminando. Por ejemplo, las abejas de género Bombus. No hay tantas restricciones o amenazas de conservación aparente en la lista local para pedir permisos como modelo de investigación. Además que capturar o colectar oso mielero es mucho más complicado que insectos. Entonces yo puedo utilizar un modelo animal y puedo decir, ok, puedo utilizar este abejorro, ¿verdad? Nativo que hay aquí en Guatemala, no me voy a complicar tanto en las regulaciones y como otro modelo para evaluar esta hipótesis, yo puedo usar la berroa, que es un parásito que está amenazando a nivel nacional, es de preocupación sanitaria, y entonces yo puedo proponer una tesis doctoral con un modelo en vida silvestre que me permite también evaluarlo, ¿verdad? Un poco de forma más práctica, ¿verdad? Como vemos en esta publicación, ¿verdad? Donde evalúan métodos de colecta de abejas a nivel espacial, ¿verdad? Si yo quisiera evaluar en todos estos sitios del P1 al P6, Tamandúa mexicana de ser súper complicado si hubiera en este lugar, pero por ejemplo, en el caso de los abejorros con este tipo de trampas es más sencillo, es más barato, ¿verdad? Ya sean estas mallas que son muy habituales o ya sean estas bandejas, estos platos, ¿verdad? Entonces, el modelo que se ofrece aquí, que yo quiero poner como carta sobre la mesa, es eso, pensar en una hipótesis y después ubicar la especie animal que se puede ajustar a mi hipótesis, ¿verdad? Para no complicar tanto el trabajo de las regulaciones internacionales y locales. Y con lo que termino es con esta especie de tarántula que se descubrió hace algunos años, en el 2019, en Asia y que dio un gran problema porque el científico publicó, ¿verdad?, el hallazgo de la especie, pero detrás de eso hubo una investigación de tráfico de especies, ¿verdad? Que al final para esa publicación científica se tuvo que traficar de forma ilegal esta especie. Entonces eso es súper básico en lo que es investigación de vida silvestre y esta sería mi carta sobre la mesa para que Ana nos pueda presentar un poquito. Gracias.
Muchas gracias, profesor Lepe. Pues, doctora López, cuando usted quiera. Muy bien. Agradezco y tomo el guante porque es interesante un poquito relacionarlo. A nivel de España está integrada, como todo el mundo sabe, dentro de la Unión Europea y tenemos un sistema de legislación que lo que hace es que básicamente emana de Europa y cada uno de los estados la va adaptando un poco a alguna de sus particularidades. Así que casi todos los animales que podemos utilizar con fines científicos para una investigación e incluso para docencia, está regulado hasta casi el último detalle. Por un montón de leyes que no os voy a aburrir presentándolas porque cualquiera puede hacer una revisión muy sencilla. Simplemente en esta legislación a nivel de Europa y por lo tanto en nuestro país hace una diferencia en aquellas especies amenazadas que ya dice directamente a la legislación no se pueden utilizar, salvo, y a partir de ahí son unas excepciones bastante complicadas. Y eso en cuanto a especies amenazadas, pues que bien puede ser porque están incluidas en, como muy bien mencionó el profesor Lepe, pues en CITES o en cualquier otro. Y un segundo grupo lo que va a incluir son animales capturados en la naturaleza, que incluye fauna silvestre. También nos pone la legislación ya la primera palabra de ese párrafo es que no se utilizarán salvo y a partir de ahí, con lo cual un poco la idea es que a nivel europeo es complicado trabajar con fauna silvestre considerándola como un animal de experimentación al uso. Sin embargo, yo os voy a comentar de una forma muy sucinta para no aburriros y si alguien después está interesado, cómo poder Se cortó. perfectamente capturados en la naturaleza. El primer supuesto que nos vamos a encontrar es cuando pues, una persona quiere hacer una tesis doctoral, un trabajo de investigación, un trabajo fin de máster, Ay, caramba, espérate. una universidad recogidas por distintas circunstancias. Es el tema más sencillo. Yo ya llego, ya me hicieron el trabajo de recoger eso a partir de determinados animales, pero no debemos de olvidarnos que cualquier tribunal y sobre todo a nivel de revistas científicas, los revisores lo primero que nos van a preguntar si no lo explicamos claramente es si fueron recogidas o que lo demostremos. A nosotros nos pasó trabajando con lobo que le demostremos documentalmente que estábamos autorizados para recoger muestras de animales muertos. Es decir, hasta ese punto podemos llegar. Así que, a pesar de que tengamos unas muestras ya congeladas o perfectamente envasadas y trabajemos con eso, no nos olvidemos nunca de cuál es el origen, de poder seguir la trazabilidad de qué animal procede, de obtener los permisos, si fuera necesario, de las autoridades medioambientales para publicar los resultados, ya que alguna de ellas, pues algunos resultados o enfermedades de declaración obligatoria puede no autorizarnos a que se publiquen. Y después que no nos olvidemos de que una vez que utilicemos estas muestras, sobre todo pues cuando estamos hablando de tóxicos, de parásitos y demás, pues que las eliminemos de forma correcta. Así que el primer caso, si trabajamos con muestras, aunque nosotros no hayamos participado en el muestreo, es interesante que eso lo hagamos constar en nuestro trabajo. La segunda opción es que nosotros tengamos acceso a los cadáveres, por lo tanto, animales muertos,
tanto las muestras como los cadáveres, la legislación que mencionaba al principio afecta solo a animales vivos. Animales muertos no entran, pero eso no quiere decir que de nuevo, pues de esos cadáveres que nosotros vamos a muestrear, a tomar nuestros datos, pues pueden ser biológicos o cualquier otro tipo de muestras, siempre tenemos que hacer constar el origen legal demostrable, los permisos, la trazabilidad y siempre donde realicemos la necropsia de ese animal o la toma de muestras, que no generemos contaminación. Estoy pensando, yo trabajo con compañeros que trabajan en toxicología, por lo tanto, que no dejemos contaminado pues, el lugar en donde ese animal está cuando tomamos las muestras a nivel de campo. Cuando se hace ya un laboratorio, una sala de necropsias, no tendríamos problema. Que hagamos un control adecuado de residuos, parásitos, tóxicos y demás. Y ya para no aburriros, cuando ya trabajamos no con cadáver, sino con animal vivo, a partir de ahí es cuando te topas con una legislación que en el caso de Europa es tremendamente restrictiva. Pero con eso pues tenemos distintas opciones de poder trabajar con distintos casos. El primero es si nosotros no capturamos al animal, podemos trabajar y es de las líneas de investigación que se están potenciando, en donde trabajamos sin captura del animal. Podemos hacer un estudio de alimentación a partir de pues, los residuos que encontremos en heces o, como decía Manuel, pues a lo mejor a través del alimento, la abundancia de vegetación o demás. O podemos hacer un estudio de determinados contaminantes en lobo a partir de muestras de pelo que podemos obtener sin tener que molestar o dañar al animal. Con lo cual, para este primer supuesto, no entraríamos en legislación por lo que no lo capturamos. En cuanto entramos a capturas, no solo tenemos una legislación muy rigurosa, sino que tenemos que tener permiso, autorización expresa de las autoridades medioambientales. No podemos tocar a un animal si no tenemos una autorización expresa. En esa autorización, como os estaréis imaginando, nos van a pedir de todo. ¿Cuántos? ¿Para qué? Es más, en algunas ocasiones te dan permiso, pues nosotros hacíamos también con lobo trampeo para estudiar manadas y poblaciones de lobo en determinadas zonas y nos autorizaban unos días. Si en esos días en las trampas que poníamos caían animal, suerte, pero si no caían, pues mala suerte, la autorización era para aquel rango estricto y no se te ocurra salirte de ese margen. Con lo cual, a medida que vamos hablando de una anestesia, de una captura, de un manejo de un animal, la legislación es terriblemente complicada, los permisos, las autorizaciones son complicadas, pero comentábamos que tenemos dos opciones y es cuando nosotros no la hacemos como el primer investigador, sino que es la administración que a veces captura esos animales pues porque hay que hacer un control sanitario de que hay una sarna que está afectando a determinados animales. La administración sí se va a encargar de capturarlos y nosotros podemos aprovechar que el animal ya está capturado, anestesiado o lo que sea, para tomar nuestras muestras, lógicamente autorizado. Y en algunos casos pues también podemos aprovechar a trabajar o a colaborar con esta administración. Así que el resumen es que siempre que trabajemos con fauna silvestre, tenemos que conocer muy bien la legislación para no saltárnosla y siempre tenemos que tener muy claro el origen de las muestras y siempre demostrar una trazabilidad y por otro lado, pues siempre respetar una normativa que en nuestro caso, me imagino que en casi en cualquier país, la fauna silvestre es complicada de trabajar con ella. Así que intentamos trabajar con, como os decía, con muestras que no impliquen la captura del animal, si podemos, pues heces, pelo, otros restos de animales.
Y si no, pues bastante paciencia porque las gestiones administrativas son bastante largas y tenemos que planificar nuestra investigación, sobre todo si es una tesis, tenemos que planificar bien el periodo de tiempo porque nos va a retrasar bastante este tema. Así que creo que más o menos os hice un resumen y si después hay alguna duda y si puedo resolverla y contestarla, encantada. Muchas gracias. Muchas gracias.